Señor, porque nos ha sostenido. Ya entregamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Le ofrecimos un sacrificio de alabanza, fruto de labios que glorifica su nombre. ¿Y qué tal si allí cierra sus ojos y le dice: Espíritu Santo, prepara ahora mi corazón para que esta palabra que traes a mi vida en esta mañana llegue a buena tierra? Abónala, que eche raíz, Señor, y rinda fruto, al cual 30, 60 y 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, querido hermano. Mientras que toma asiento, vaya apagando su teléfono. Yo creo que todos extrañamos una figura en esta mañana. ¿Sí? Les faltó una mano amiga ahí en la entrada. Les dejo muchos saludos. El día de hoy se encuentra en la graduación de David. David tampoco estaba por allí en la batería. Coincidió en día y horario, entonces les dejo muchos saludos, que los ama, que apuntara el nombre de los que no vinieron, de los que no ponen atención en la predicación, de los que no levantaron las manos en la alabanza. Entonces ya tengo todo mi listado aquí. Entonces, si no quieres estar en la lista de las ovejitas que se portaron mal, entonces ponga cuidado al mensaje. Entonces, con eso en mente también quiero pedirles el favor a todos los papás que se encuentran aquí, antes de que se me vayan corriendo. Queremos orar por ustedes, papitos. Todos los papitos queremos hacer una oración especial por ustedes y bendecirlos por esa labor tan bonita que hacen con sus hijos, por esa labor tan bonita que hacen en el hogar. ¿Qué tal, damas, si nos ponemos de pie, ya que ellos nos separaron, y oramos por ellos? Oramos por los sacerdotes de los hogares. Oramos por los que sabemos que tal vez no están aquí, pero que en algún momento estarán. Dice la palabra del Señor, y es la bendición sacerdotal para ustedes, varones. Jehová habla a Moisés diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que el Señor les bendiga, varones, que cada día les dé la sabiduría para seguir guiando sus hogares en ese amor y en esa amonestación al temor del Señor. Que el Señor les bendiga con nuevas fuerzas cuando dicen: ya quiero tirar la toalla. Que les bendiga hoy, mañana y siempre. Entonces, mujeres, démosles un aplauso a estos varones en su día, consiéntanlos y vamos a tomar asiento. Estamos en una serie, viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, y ha sido maravilloso, ha sido enriquecedor, y hoy me corresponde una parte que mientras lo preparaba yo le decía: Señor, en cada detalle estás. Y quiero hablarles que los montes en la Biblia representan fuerza, representan estabilidad, representan también transformación, representan el modo en que el Señor también hablaba a su pueblo. Entonces recordemos por allá cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor, pero fue en el monte. Cuando Elías también subió al monte y allí también tuvo un encuentro con el Señor. Entonces simbolizan la victoria, el refugio y la gloria de Dios. Y quiero hablarles de uno de tantos montes que se mencionan en la Biblia. Quiero hablarles del monte Moriah. Y quiero que resolvamos en esta mañana esta pregunta de ¿qué representó Moriah para algunos personajes de la Escritura y cuál es su relación con el Señor Jesús? ¿Cuál es su relación con el Señor Jesús? Y el primero de ellos es Abraham, el padre de la fe. Y quiero que vayas buscando allí, hoy vamos a estar en varios pasajes de la Escritura. Génesis capítulo 22.
Y vamos a ver que para Abraham el monte Moriah fue un lugar de provisión, un lugar de provisión. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. El relato nos muestra cómo el Señor llama a Abraham y le dice que debe presentar a Isaac, al hijo de la promesa, al hijo concebido en su vejez, lo tiene que presentar en un holocausto. Fue una decisión difícil, pero Abraham, el padre de la fe, creyó en esperanza contra esperanza, como lo diría el apóstol Pablo, y tomó la decisión, aunque difícil, de ir camino de 3 días hasta Moriah. Muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles y el Señor nos ordena dejar muchas cosas, pero cuando hay una firme convicción en nuestro corazón hacia lo que Dios está demandando de nosotros, créeme, hermano, que Moriah no se va a ver como algo lejano, sino como algo cercano, porque cercano está el Señor a todos los que le invocan. Amén. Dice la palabra que pasaron 3 días y ya Abraham veía el monte más cercano. Ya el momento de sacrificar a Isaac estaba más cercano. Moriah pudo significar para Abraham un lugar de dolor, un lugar de desprendimiento, un lugar de muerte. Y yo no sé, muchos de nosotros tal vez hemos estado como Abraham, camino de 3 días. En momentos de dolor, en momentos de muerte, de desprendimiento. Pero sucedió todo lo contrario. Y me encanta cómo es la palabra de perfecta, porque dice el versículo 13 que cuando Abraham alzó sus ojos, dice que miró a su espalda y había trabado allí un cordero. Y presentó ese cordero en lugar de su hijo Isaac. Y ahora, bueno, tú me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Lo tiene que ver todo. Porque Jesús
Es el Cordero sustituto, el Cordero de Dios. Y mira cómo lo dice Juan el Bautista. Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. ¿Sabes? El Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Tal vez no estaba trabado en un zarzal como lo estuvo en el momento del sacrificio de Isaac. Pero cuando Juan el Bautista lo ve, dicen: mírenlo a Él. Mírenlo a Él, es el Cordero que se ha preparado de parte de Dios para traer la salvación por tus pecados y por mis pecados. Y Moriah lo tiene que ver todo. Pablo nos dice que Dios no nos negó a su propio Hijo. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no nos negó a Jesús. Dios no nos negó a su único, a su amado Hijo. Abraham estaba dispuesto no a negar a su propio hijo, pero Dios lo libró cuando le dijo: Abraham, detén tu mano, no toques al muchacho. Pero al Hijo de Dios, al Hijo que él amaba, él tampoco lo negó. Y Jesús no fue librado de tener que ir a una cruz, ser escupido, ser vituperado, ser burlado, ser señalado, ser atravesado en su costado. Por eso Moriah en Jesús, querido hermano, es el lugar donde nosotros fuimos provistos de nuestra salvación. El regalo más grande que tenemos nosotros es saber que un día Cristo murió en una cruz, allí en el monte Moriah. Esa cruz que estaba en medio de dos ladrones, vista por todos. En ese momento, Cristo nos proveyó el regalo más maravilloso. No tiene que ver todo. Cristo es la suma de todo. Entonces, cuando tú leas la palabra y aparezca allí Moriah, recuerda que allí el regalo más maravilloso que tenemos y que debemos cuidar, por cierto, lo pagó Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí me están prestando atención? ¿Amén, hermanos? No se duerman, son las 10:15 de la mañana hasta ahora. Para Abraham, un lugar de provisión. Pero ahora quiero hablarles de David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significó el monte Moriah para David? Para David significó un lugar de arrepentimiento. Y quiero que vayas al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y mientras los buscas, quiero introducirte, hacerte una paráfrasis, porque el texto es un poco largo. Resulta que el rey David decide censar al pueblo. Han tenido muchísimas conquistas. Y él un día está sentado en su trono y dice: yo quiero saber cuántos hombres de guerra tengo. Y esto era una decisión que solo debía ser enviada de parte de Dios. Su general Joab en ese momento le dice: mi rey, no haga eso. Eso es un pecado en contra de Dios. Pero David se obstina en su decisión y finalmente pues se cumple el edicto real y el pueblo es censado. Nos dice en la palabra que cuando Joab inicia su tarea, dura alrededor de 9 meses, ten presente ese dato, 9 meses y 20 días.
Y el total de los hombres listos para la guerra fueron de 1.300.000. Y ahora quiero que me acompañes, ahora sí, a segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Entonces dijo David a Gad, Gad era el profeta: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. ¿Sabes? Como te lo decía, que tuvieras presente el tiempo. 9 meses. ¿Qué pasa en 9 meses? En 9 meses se concibe y es el tiempo de concepción y de gestación de un bebé. 9 meses. ¿Por qué David esperó tanto tiempo para reconocer que había pecado? ¿Por qué tuvo que esperar a que murieran 70.000 para decir: yo estoy haciendo algo mal? Querido hermano, dice la palabra en Santiago: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Engendra la muerte. Nosotros no podemos dejar que el pecado haya nido en nuestro corazón y dejar que el tiempo lo cure todo y a Dios se le olvidó, como a mí también. El orgullo, las intenciones que no tenían en cuenta a Dios, llevaron a 70.000 inocentes del pueblo a morir. Pero quiero que nos devolvamos un poco más. Versículo 10 del segundo libro de Samuel. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y el versículo 17 dice: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. ¿Sabes, querido hermano? El arrepentimiento genuino tiene que llevar implícitas, como ya lo hemos aprendido, la confesión. No es achicar el pecado, es abrir mi corazón delante de Dios. Y así como fui valiente para mentir, no acercarme a su presencia y decir: Señor, es que yo falté a la verdad. Si fue una mentira, es una mentira. Pecado es pecado a los ojos del Señor. David no dijo: es que me presionaron. Dijo: yo pequé, yo fui quien hice la maldad. Y tenemos que aprender a aceptar nuestra responsabilidad. Y fue ahí en ese momento, y Dios destinó la era de Ornán Jebuseo para que David le edificara un altar. Un altar que fuera memorativo de todo lo que había pasado en ese momento, para que David reconociera allí, como lo dice en 2 de Crónicas 3:1, en la era de Ornán Jebuseo, que está en la tierra de Moriah, me construirás el templo. Por eso es tan significativo. En ese lugar fue un lugar de penitencia para David. Un lugar en el que reconoció: sí, Señor, yo pequé, pero no quiero pecar más. No quiero pecar más. Y hoy el Señor nos presenta a Moriah como ese lugar de penitencia, como ese lugar de arrepentimiento. Tal vez hay cosas que en este momento se están gestando, ese pecado que está creciendo allí. Para David fueron 9 meses y 20 días. ¿Tú cuánto llevas con él? Porque el pecado, después de que es concebido, da a luz
muerte. El pecado hace que nosotros no tengamos una plena comunión con el Señor. El profeta Isaías dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros, hace que Él no nos escuche. El pecado va a interrumpir la comunión. Y sabes, Romanos 6:23 lo dice de una manera tan clara, tan simplificada. Dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte. Pero el Señor, como les decía en el primer punto, no quiere que nosotros seamos condenados. Él vino a morir en una cruz para darnos el perdón de pecados. Pero ¿por qué estamos allí gestando cosas que Él no nos mandó? ¿Por qué no acudimos a Moriah y le decimos, Señor, aquí estoy en mi penitencia, reconociendo que he pecado, que he hecho maldad? ¿Por qué tienen que haber consecuencias tan duras a nuestro alrededor para que abramos nuestros ojos y digamos, lo que hice no es correcto a tus ojos, Dios? ¿Qué tiene que ver este lugar con el Señor Jesús? ¿Sabes? El Salmo 22, que es uno de los salmos mesiánicos, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús padecía en la cruz, sintió en su humanidad, Él llevó todo el peso de nuestros pecados y sintió en su humanidad lo que es estar separado de Dios por causa del pecado. Por eso esa expresión y ese clamor desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Les decía hace un momento, cuando no nos arrepentimos, la comunión con el Señor se ve interrumpida. Es como un corto que no deja que ese diálogo con el Creador fluya. ¿Has sentido esa interferencia, hermano, hermana? Y aclaro con eso que cuando el Señor llevó el pecado, dice su palabra en Hebreos que Él fue semejante a nosotros. Fue tentado en muchas cosas, pero no pecó. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 10. Leíamos una parte esta mañana. Dice la palabra del Señor, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, va a hablar del Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos santificados hay aquí? Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Sabes? David reconoce su maldad. El profeta se le acerca y le dice: David, tienes que ir a la era de Ornán Jebuseo, preparar un altar y presentar un sacrificio al Señor. Cuando él llega, dice la palabra que Araúna se postra, se inclina y le dice: Rey, ¿qué haces aquí? Y dice: he venido a levantar un altar, necesito comprar esta era. Voy a presentar un sacrificio a Dios para que se detenga la peste sobre Israel. Y hay algo muy importante, creo que está en el versículo 20, ya les aclaro, 20 o 21. Versículo 21. Araúna le dice: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí hay bueyes, hay leña, está todo dispuesto, yo te lo regalo. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de David? Yo no le voy a entregar a mi señor algo que no me cueste. Y sabes, querido hermano, aprendí algo. Nos cuesta mucho reconocer nuestro pecado. Mucho. Y David dijo: yo no le voy a presentar al Señor algo que no me cueste. Volviendo a Hebreos, dice que él presentó su sacrificio una vez y para siempre. Los machos cabríos, la ley no podía borrar el pecado, porque continuamente tenían que estar presentando sacrificios. Pero sabes, querido hermano, para que el sacrificio de Jesús surta ese efecto en nosotros, para que sea válido lo que dice que pondría sus leyes en nuestro corazón, tenemos que hacer algo, y es arrepentirnos genuinamente. Y es allí donde esto va a dar fruto, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aproximadamente leía que el rey David compró esa era en unos 10 kilos de oro. No sé eso en pesos cuánto será. Será mucha plata, porque el oro vale en estos tiempos. Pero vale mucho más la sangre del Hijo de Dios que se derramó por ti allí en el monte. En esa cruz corrió la sangre del Hijo de Dios, la sangre pura, la sangre perfecta, la sangre del justo por los injustos, del que desde la cruz, mientras sorteaban sus ropas, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hoy, querido hermano, hemos aprendido, yo creo que hemos recibido una, dos o muchas lecciones de la palabra. Sabemos lo que hacemos. Hijitos míos, dice la palabra, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, esos peros de la palabra son tan interesantes. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, al que cargó su cruz, se hizo hombre para darnos una vida y una esperanza nueva. Una vida y una esperanza nueva. Y si tú avanzas en la lectura de este capítulo 10, dice: horrenda expectación al que tenga por inmunda la sangre de Cristo, al que la pisotee. Y si nos mantenemos
firmes y erguidos con nuestro pecado ahí creciendo, querido hermano, hay una horrenda expectación. Cristo pagó el precio en una cruz, en el monte Moria. Y hoy la invitación es, si se está gestando algo y tú dices, uy, yo como que este es un bebé encubierto. Señor, este es el momento de que yo corra a Moria, a tus pies, a tu presencia, y me ponga a cuentas contigo. Para David, Moria fue un lugar de arrepentimiento. Ay, alabamos tu nombre, Señor. Pero hay otro personaje que se llama Salomón. Y para Salomón, el monte Moria fue un lugar de alabanza. Entonces, para Abraham fue un lugar de provisión, para David un lugar de arrepentimiento, para Salomón un lugar de alabanza. Y quiero que me acompañes en la lectura al segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde la edificó? En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jeuseo. Miren, tan lindo. Un lugar que en un momento fue para parar la muerte, ahora sería el lugar donde se cimentaría el templo de Dios. Y acompáñame ahí rápidamente al capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Dice que Salomón tenía los planos, ya su papá le había dejado un adelanto muy grande en materiales, en diseños, en todo, pero él fue el que llevó la batuta en la construcción del templo. Y en la dedicación de dice la palabra del Señor que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. David edifica ese altar, la peste se detiene y ese lugar queda apartado para un diseño especial. Dicen que los estudiosos que el monte Moria y el monte Sión estaban uno frente al otro, y en esa explanada entre ellos fue donde se construyó el templo de Dios. Por eso es tan significativo. Salomón no escatimó en compra de materiales. Trajo madera, trajo los mejores expertos en su arte para que hicieran los grabados en las columnas. Los mejores fueron ocupados para hacer los tazones, los utensilios del templo. En todo había perfección, en todo. Y yo decía, Señor, ¿cómo esto puede ser un lugar de alabanza? Porque igual, si se quitan las paredes, ¿qué queda? ¿Sabes? Quedamos nosotros. Si en este momento no tuviéramos estas paredes que nos circundan y nos tocara en un parque allí sentaditos, sería también un lugar de alabanza, porque nos reunimos como pueblo
para exaltar y glorificar al Dios de los siglos. Nos reunimos para exaltar al Dios vivo. Entonces, esto era para Salomón el templo, un lugar de alabanza, un lugar donde el pueblo podía entrar en una comunión con el Señor, un lugar donde la gloria del Señor también descendía y la gente se rendía en adoración ante Él. Anhelo, y yo creo que es el anhelo de todos, ver la gloria del Señor llenando cada rincón de este lugar. Que ese peso de la gloria del Señor sea el que ministre nuestros corazones. Dice la palabra allí en Crónicas que ellos no podían ministrar. Todo estaba dispuesto, pero no pudieron, porque la gloria del Señor lo llenó todo. Que todos los días cuando vengamos, hago un paréntesis con esto, ese sea nuestro anhelo. Que el peso de la gloria del Señor descienda y que lo único que nosotros hagamos sea postrarnos y decir: heme aquí. Ahora, yendo al Nuevo Testamento y el cumplimiento en el Señor Jesús, quiero que me acompañes a Lucas, capítulo 23. El Señor ya está a punto de expirar. Ya ha sufrido los clavos, los azotes. Y dice la palabra del Señor: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Sabes? El templo estaba dividido en 3 secciones. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, donde podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y dice la palabra que cuando el Señor estaba a punto de morir, dice que el velo se rasgó. Y cuando rasgamos algo, por lo general es de abajo hacia arriba, pero el velo se rasgó de arriba hacia abajo, porque el que abrió el camino fue el Señor mismo. Él abrió el camino para que nosotros sin interrupción podamos gozar de esa comunión con el Padre. Por eso hoy podemos alabarle. Por eso hoy podemos venir a orar ante su presencia, porque ya no hay un velo, ya no hay una división. Cristo en la cruz hizo que el velo se rasgara. El camino al Señor fue abierto. Ahora estamos aprovechando esa oportunidad para acercarnos al trono de la gracia. Ya no hay muros, ya no hay cortinas de separación, pero muchas veces somos nosotros mismos los que nos abstenemos de entrar a ese lugar para hablar cara a cara con el Padre. Para Cristo, el templo Moriah era un lugar de alabanza. Y quiero que me acompañes a Efesios, pero lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra del Señor, versículo 5 del capítulo 1. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Y por eso, querido hermano, es un motivo mayor. Cuando cruzamos las puertas, y voy a hablar de esta casa en particular, no es para ver qué canciones montaron los muchachos. No es para ver, a ver qué me dice el Señor, a ver si se ajusta o no a mi necesidad. Es un lugar de entrega total. Es un lugar donde yo me rindo.
Yo soy la ofrenda. Y la presento, como dice el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Pero muchas veces le traemos al Señor lo magullado, lo cojo, lo torcido, lo sucio, cuando Él decidió entregar lo mejor. Entregó a su Hijo para que fuéramos aceptos en el amado. Y hay una razón más que suficiente, y todos los días podemos abrir nuestra boca, porque el sacrificio de Cristo hace que en la mañana, en la tarde, en la noche yo me pueda acercar confiadamente al trono de la gracia. No tengo que esperar a un domingo, no tengo que esperar a una convocación. Continuamente puedo decirle: Señor, heme aquí, necesitado de tu presencia, agradecido por tus favores, necesitado de ti, de tu guía, de tu norte. Moriah es un lugar de alabanza. Y Cristo, la ofrenda agradable al Padre, lo hizo posible cuando el velo se rasgó. Corre a la presencia del Señor. Corre. ¿Y sabes lo más lindo? Dice la palabra allí en 2 de Corintios 6, que con su sacrificio nos ha hecho morada del Espíritu Santo. Ahora tú y yo somos templo del Dios viviente. Mira al que tienes al lado y dile: tú eres templo del Dios viviente. Si se está durmiendo, dile: templo, despiértate. Templo del Dios viviente. Y ya para terminar, esta frase es propicia. Por allá ya la están. Ya para terminar. Y quiero que, por favor, prestes mucha atención. Toda la palabra es hermosa, pero esta parte caló mi corazón y espero que el tuyo también. Para Jesús, ¿qué significó Moriah? Para Jesús fue el lugar de pasión. De pasión. Ve a Juan, por favor, capítulo 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. En una de las laderas del monte Moriah se hallaba el Gólgota. Era un lugar muy visible para los que estaban allí alrededor. Y allí, engalanando ese monte, aún en medio de su sufrimiento, fue puesta la cruz de nuestro Señor. Cristo cargó su propia cruz. El Hijo de Dios daría su vida por la humanidad. Paso a paso, desde el momento en que estaba en el pretorio, paso a paso. Piensa por un momento que tú estabas en la mente del Señor mientras Él caminaba y cumplía su trayecto allí para ser crucificado. Allí estaba el Señor. Juan capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra del Señor, está hablando el Señor Jesús: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y me parecía hermoso cuando imaginaba cómo podían haber sonado estas palabras de la boca del Señor: nadie me la quita. Yo mismo voluntariamente pongo mi vida, aún sabiendo todo lo que va a ocurrir. Y es aquí donde
el lugar para Abraham, para David, para Salomón, convergen aquí. Cristo no solamente fue el Cordero sustituto, Cristo fue el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que vino a ofrecer su vida por nosotros. Y en ese sacrificio nos otorgó a nosotros el perdón de nuestros pecados, la justicia que viene por la fe en creer en Él. Pero también se presentó a sí mismo como una ofrenda, un sacrificio agradable delante del trono del Señor. Y por eso lo alabamos. Y leía la palabra y yo decía, cuando leía Isaías, cómo el Señor ensangrentado, atravesado por los clavos, dice la palabra, no se halló en él hermosura, lo desfiguraron. Esa corona de espinas fue clavada en su cabeza. La lanza con la que atravesaron su costado, al punto que ya no salió más sangre sino agua. Era un lugar de pasión, un lugar de pasión por tu vida y por la mía. No se bajó pudiéndole decir al Padre, ya hasta aquí. En Getsemaní él lloró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad. Él lloró, oró, pero no detuvo esta tarea, porque la pasión, ese fuego en su corazón por nosotros, lo movió a cumplirlo hasta el final. Hasta el final. Quiero leerles. Isaías 53 está en la palabra de Dios para todos. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Él siempre estuvo cerca del Señor. Creció como una pequeña planta, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor de sufrimiento. Y como alguien a que otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. En realidad, Él, Jesús, fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente, lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio. Como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de este terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó.
Mi siervo que siempre hace lo justo salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora, habla el Señor, Él está ante mí, intercediendo por los pecadores. Fue un lugar de pasión. Fue un lugar de pasión. Y quiero, para terminar, ¿por qué no nos ponemos de pie? El monte Moriah no tenía mucho significado por sí solo, pero ese monte fue engalanado por una cruz. Fue engalanado por Jesús. Él te proveyó a ti la salvación y la opción de que si pecas puedes acudir confiadamente al trono de la gracia. El justo por los injustos. El Hijo de Dios, el más bello entre millares, aunque estaba herido, magullado, azotado, pero cada clavo que traspasó tu cuerpo, Señor, en cada momento pensaste en nosotros. Y en este momento estás delante del Padre intercediendo por tu iglesia, por los que hemos creído que tu sacrificio fue perfecto, que tu sacrificio fue único. El predicador Duncan dijo: ¿ustedes saben lo que era el Calvario? El Calvario era ser condenado, y Jesús lo hizo por amor. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Cuán hermoso, cuán incomprensible es tu amor, Señor. Cuán perfectos, Señor, son tus caminos. Merecíamos, Señor, llevar el peso de nuestro pecado, pero tú decidiste, Señor, cargar la cruz para que el velo, Señor, se abriera y hoy estemos aquí diciéndote: gracias, Abba. Gracias, papá, porque tú no escatimaste a tu propio Hijo para darnos la salvación de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por soportarlo todo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, iglesia, si te postras y le dices: gracias? Gracias, amado. Hoy me postro ante ti, amado, el más bello de los hijos de los hombres, el Cordero perfecto. Eres tú, amado. Todo se cumple en ti, Jesús. Todo se cumple en ti, Señor. No hay nadie como tú. Fue cada gota de tu sangre, Señor, la que me lavó, la que me limpió. Te exalto, Señor. Por eso mi vida es para ti, Señor. Eres el eterno. Eres
eres el amado. Así se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Así, Señor. Por eso tu iglesia te rinde un sacrificio de aplausos, una ofrenda de aplausos que glorifican al que vive por la eternidad. Te amamos, Jesús. Te amamos, eterno Salvador. Te amamos, Señor, porque pagaste nuestra deuda. Te amamos a ti, Señor. Te amamos, te amamos. No deje caer ese aplauso. No deje caer ese aplauso. Abra su boca y dile gracias. Gracias porque moriste por mí. Gracias porque perdonaste mi pecado. Gracias por la vida que tengo en ti. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor. Aleluya, Señor. ¿Podemos tomar asiento? Amén. Érase una vez un monte. Cuando miren los montes, recuerden que en uno estuvo nuestro amado.